Dicen que en el norte siempre llueve y tengo que admitir que a veces aciertan. De hecho, así comencé mi ruta hacia Galicia, acompañada por mis amigos a los que ya iréis conociendo mejor a lo largo del viaje. Y sí, hubo momentos en los que nos tuvimos que quitar las gafas de sol, pero el norte es así, siempre acabas campando al final. Nuestra primera parada fue en este pueblecito de pescadores en Asturias. Y lo que toca en esta tierra es comerse un buen cachopo. Bueno, en realidad fueron dos. Y aún así, estos dos se quedaron con hambre. Y que además hace frío, o sea que... Un cántabro nunca tiene suficiente frío como para no comer un helado. Y el que nos guía es Héctor. Estamos en las profundidades y la vía asturiana de Cudillero. Es imposible comerte un helado mientras estás haciendo el laberinto de Villapresente en Cudillero. Tienes que subir las escaleras, bajar, curvar. O sea, es imposible. Pero el helado está bueno. El primer día ya nos dimos cuenta de que Asturias no podía ser más bonita. Esto es lo bueno realmente de venir con historiadores, que yo no pienso explicar nada, lo van a explicar todo ellos. Adiós, adiós. Sí, no os lo había dicho, pero los tres somos historiadores. Podéis aprovechar para decir qué tal fue de Pamplona. Bueno, le está costando. Ha ido de menos a más. Se ha equivocado por lo ¿No? menos un par de veces. ¿No? Sí, o sea, es que si quieres que sigamos hablando va a ser peor. Finalmente, después de casi 500 kilómetros en coche, llegamos a nuestro destino. Y aquí estamos llegando al apartamento. Después de habernos perdido. No te quejarás, habitación de princesa, ¿eh? No he visto que haya habido ningún tipo de votación para elegir las habitaciones. Acabamos de empezar el segundo día de trayecto y ya nos hemos perdido. Que hay que espabilar, que así no llegamos a los 100K, que no te llega la plaquita a casa. ¿Y qué quieres que haga? Pues grabar todo. Y ya luego cortas, editas y todo va Y para allá. filtras. ¿Es una trenza? Y así salí a la calle con las trenzas que me había hecho Héctor. Estamos llegando al fin del mundo, literalmente. Aún no os lo había contado, pero nos dirigíamos a Finisterre. Los antiguos romanos pensaban que aquí se acababa el mundo y por eso le dieron ese nombre, Finis Terrae, el fin de la tierra, uno de los puntos más occidentales de Europa y durante mucho tiempo considerado el límite de lo conocido. Más allá solo había mar. Marina corriendo. No os negaré que incluso hoy en día este lugar sigue rodeado de leyendas y de misterio. Mira Y qué se acaba la pelos. tierra. ¿Lo eres por ti o por mí? Hombre, por mí. Pero vamos a seguir por allá, para aquí al fondo, porque en la ¿Qué has esquina visto? A ver. he visto algo. Ese algo era la cruz que indica el final del Camino de Santiago, que termina aquí, frente al océano. Y tiene todo el sentido porque todo viajero desea llegar siempre más allá, hasta el final del camino. Y creedme que este es de verdad el final. A ver, se supone que si el faro en algún momento no funciona, si se apaga la luz, tiene que haber una señal sonora para poder avisar a los barcos de que están llegando a tierra, para que no se choquen, básicamente. Entonces estas bocinas sueltan como una especie de alarma y avisan a los navegantes. En todos los viajes pasa esto del pelo. Nos llueve, mal tiempo. Que te has mojado un montón, ¿no? Hola, buenas tardes. Me he puesto la capucha y... Próxima parada... No sabemos. No sabemos. Al menos una cosa estaba clara. Teníamos que comer marisco. Estamos en
Repite conmigo. Muxía. Muxía. Ahí está. Perfecto. Aquí tengo mi barco. A ver, en la casa donde nos estamos quedando a dormir hay un fantasma. Se llama Johnny. Sí, Marina no quiere creer en él porque no le gustan los fantasmas, le dan un poco de miedo, yo creo. Pero esta noche ha roncado bastante. Yo no he sido, lo juro. Héctor, que ¿qué no vuelva tienes a que roncar. decir al respecto de...? ¿Tú has oído algo? Yo no. ¿Por qué será No he dormido también? tampoco muy bien, ¿eh? Vamos Pero a atar cabos. Héctor ha escuchado algo y tú no. esto es un contraataque en toda regla. Pues llevamos ya 650 kilómetros de viaje. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Habéis visto el atardecer en el Obradoiro? Impresionante, no tengo palabras. Nos hemos encontrado con García y Marina y le hemos hecho una sesión de fotos. Esperemos que esté contenta con los resultados. El efecto No. ha quedado que parecía como de realidad virtual, o sea, una auténtica Eso es, pasada. eso es. La Sí. gente ha alucinado. Santiago de Compostela es una ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO y lugar de peregrinación del cristianismo junto con Roma y Jerusalén, siendo la tercera ciudad en importancia en la cristiandad. Porque hemos cumplimentado un crucigrama, hemos visto varias cosas interesantes, hemos bebido cerveza, nos hemos colado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, hemos hecho muchas cosas, ¿entiendes? Buenos días desde Santiago de Compostela. ¿Estáis ahí? Vamos en busca de una cafetería chula. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Quieres probar la tarta de Santiago? ¿Pero por qué haces esto? ¿Tú quieres probar? No. Es en este lugar donde, según la tradición, está sepultado el apóstol Santiago y es el destino de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Se iniciaba desde todas partes de Europa, ya desde el siglo IX, y se sigue haciendo hasta nuestros días. Aunque en la Edad Media había que ser muy valiente o tener mucha fe para decidir hacerlo. Eso sí, en aquella época fácilmente se tardarían meses en completarlo, pudiendo pasar cualquier cosa. Por eso era habitual que dejasen el testamento hecho antes de salir de casa. Y una vez llegados a la ciudad, tardaban meses en recuperarse físicamente en el hospital. Tenemos detrás, allí, detrás de Eduardo, y aquí, esta puerta que ahora está cerrada porque solamente se abre cuando es año jacobeo y que el próximo año jacobeo va a ser en el 2027, ¿no? Por ejemplo, en el último año santo llegaron más de 430.000 peregrinos a la ciudad de casi 200 países diferentes. Pues nada, le hemos preguntado al guía que en qué idiomas se comunicaban los peregrinos entre sí, porque venían desde Estonia, Alemania, Francia, etcétera, y que se apañaban como podían, como nosotros cuando vamos por ahí y no conocemos el idioma. Para conseguir la Compostela hay que empezar pues en esta zona, mínimo, sigues por aquí, hasta llegar a Santiago. Ese día comimos lacón con grelos, plato típico gallego. Creo que para la edición, y bueno, también por la cultura que tenemos de consumo de medios audiovisuales en estos momentos,
Que son vídeos cortos, no vídeos de 10 minutos que son un tostón que no hay quien se lo trague. Mis vídeos de 10 Salvo que minutos. sea el 50.000 cosas sobre mí de Rafael Marina, que es el que estamos esperando por el 50.000 suscriptores. Ahora Marina va a probar la tarta de Santiago, que es el postre más típico de la ciudad. Y que no lo he probado nunca, la verdad. Está hecho de bizcocho, Sabe a almendra. azúcar, glacé. ¿Y te gusta la almendra? Qué fuerza tenía Atlas. Atlas, qué fuerza tenía. ¿Qué nos has traído? Son conchas de chocolate. Para rico eso. nosotros. Sí, me vais aguantando todo el viaje y quiero tener un detalle con vosotros. Oh. Si me lo aceptáis, Sí. claro. Entre rúas, entre calles. ¿Qué palabras gallegas hemos aprendido? Graciñas. Viquiños. Esa yo creo que ya la sabíamos antes de venir. Xusgados. Musía. Se me han apalancado aquí los dos y dicen que no se quieren mover. Y tenemos que seguir viendo cosas. ¿Nivel de cansancio? ¿Del 1 al 10? Sí. 11. 8. Con el cansancio a cuestas, como llegan los peregrinos, corremos para ver el atardecer en la plaza del Obradoiro, acompañados, eso sí, del sonido de la gaita. Muchas cosas han cambiado en 12 siglos, pero la emoción que se siente ante este espectáculo debe ser muy similar. Por eso nosotros terminamos aquí también nuestro camino, que no ha sido el camino de Santiago, pero no podemos negar que hemos disfrutado mucho de él. Tiene un rato piloto que no hace ni el... ¿Qué quieres que haga?